Ahora que hemos visto algunos aspectos importantes del trasfondo de la epístola de Pablo a los Gálatas, estamos listos para ver más de cerca la estructura y el contenido de su carta. ¿Qué escribió Pablo a las iglesias de Galacia? ¿Cómo respondió a sus problemas? Exploraremos brevemente el libro de Gálatas, resumiendo cada una de sus secciones principales. La epístola a los Gálatas se divide en 6 secciones principales. Primero, una salutación en el capítulo 1, versículos 1 al 5. Segundo, una introducción a los problemas en Galacia en el capítulo 1, versículos 6 al 10. Tercero, varios registros históricos en el capítulo 1, versículo 11 al capítulo 2, versículo 21. Cuarto, una serie de pruebas para la doctrina de la justificación por la fe en el capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 31. Quinto, algunas exhortaciones prácticas en el capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6, versículo 10. Y por último, una nota final en el capítulo 6, versículos 11 al 18. La salutación de Gálatas es breve y bastante directa. Introduce al apóstol Pablo como el autor e identifica a las iglesias de Galacia como los receptores. La nota final es también breve, cerrando la carta con algunas observaciones finales y bendiciones personales de Pablo para las iglesias. También enfatiza algunos de los pensamientos más importantes en su carta. En la segunda sección, capítulo 1, versículos 6 al 10, al que hemos llamado la introducción al problema, Pablo ataca inmediatamente el problema de la falsa enseñanza en Galacia. Él expresó asombro y advirtió a sus lectores cuán peligroso era seguir a los falsos maestros. Muy claramente, Pablo insistió que rechazar sus enseñanzas era aceptar un falso evangelio. Escuchemos la seria maldición que puso a los falsos maestros en el capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Seguir las enseñanzas de los falsos maestros era rechazar el evangelio verdadero de Cristo. Era rechazar la salvación misma. Esta sección de la carta hace claro que los problemas en Galacia no eran insignificantes. Los destinos eternos de los Gálatas estaban en juego. La tercera sección de la epístola, capítulo 1, versículo 11 al capítulo 2, versículo 21, es más elaborada. Consiste de varios registros históricos en los que Pablo probó su autoridad. 3 eventos históricos diferentes vienen a primer plano en estos capítulos. El llamado y entrenamiento de Pablo en el capítulo 1, versículos 11 al 17. La reunión de Pablo con los líderes de la iglesia en Jerusalén en el capítulo 2, versículos 1 al 10. Y el conflicto de Pablo con Pedro en Antioquía de Siria en el capítulo 2, versículos 11 al 21. El registro del llamado y entrenamiento de Pablo explica cómo Pablo tuvo la autoridad para resistir circuncidar a los gentiles. Comienza con una descripción de cómo Pablo había amado las tradiciones de Israel. Escuchemos sus palabras en Gálatas capítulo 1, versículos 13 al 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero Pablo también explicó cómo su actitud había cambiado. A pesar de su celo por las tradiciones judías, cuando él estaba de viaje por Galacia, Pablo no había requerido que los gentiles se circuncidaran. ¿Cómo pudo haber hecho esto cuando había estado tan comprometido a las tradiciones de Israel? Escucha el testimonio de Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 18. Pero cuando agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Pablo había pasado 3 años en Arabia, aprendiendo el Evangelio y doctrinas cristianas directamente de Jesús. Su rechazo a requerir que los gentiles se circuncidaran no resultó de un razonamiento natural o preferencia personal.
Jesús, el Señor mismo, había enseñado a Pablo sus nuevos puntos de vista. En pocas palabras, no estar de acuerdo con Pablo acerca de este asunto era estar en desacuerdo con Cristo mismo. El segundo registro histórico en esta sección de Gálatas se encuentra en el capítulo 2, versículos 1 al 10, y reporta la reunión de Pablo con los líderes de la iglesia en Jerusalén. Puesto simplemente, 14 años después de una reunión en privado que tuvo anteriormente con Pedro, Pablo se reunió con los líderes de la iglesia en Jerusalén, y en esta reunión ellos confirmaron su acercamiento para traer el evangelio a los gentiles. Escuchemos lo que Pablo registró en Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 9. Subí otra vez a Jerusalén, según una revelación. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, Jacobo, Cefas y Juan nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles. Pablo relató esta historia a los Gálatas para que ellos pudieran ver que su trabajo entre los gentiles no contradecía la enseñanza autoritativa de los líderes de la iglesia en Jerusalén. De hecho, los otros apóstoles estuvieron de acuerdo que Dios le había dado a Pablo un papel específico en la predicación del evangelio al mundo gentil. Así que, Pablo tenía todo el derecho de abordar la pregunta de la circuncisión de los gentiles como lo hizo. El tercer registro histórico de Pablo se encuentra en el capítulo 2, versículos 11 al 21. Describe un conflicto con Pedro en Antioquía de Siria. En una ocasión anterior, Pedro se había asociado libremente con los creyentes incircuncisos. Sin embargo, en otra ocasión posterior, Pedro comenzó a temer por su reputación entre algunos creyentes judíos estrictos de Jerusalén. Así que se separó de los creyentes gentiles incircuncisos. A pesar de lo que Pedro creía de corazón, sus acciones se ajustaron con la falsa creencia de que los creyentes gentiles incircuncisos eran inferiores a los creyentes judíos. Cuando Pablo se dio cuenta de esto, él confrontó a Pedro y le recordó el evangelio que tanto Pedro como él habían creído. Gálatas capítulo 2, versículos 15 y 16, reporta las palabras de Pablo a Pedro en aquella ocasión. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo escribió acerca de su conflicto con Pedro, para probar que aún Pedro se había sometido a su corrección autoritativa en este asunto. Si la autoridad de Pablo había sido suficiente para corregir aún al preeminente apóstol Pedro, ciertamente era suficiente para corregir a los falsos maestros en Galacia. En estos tres registros de llamado y entrenamiento, reunión con las autoridades de Jerusalén y confrontamiento a Pedro, Pablo construyó un fuerte caso en contra de los falsos maestros en Galacia y defendió su evangelio.